Hola, buenas tardes. Nada, en primer lugar, agradecer sobre todo a Alicia que nos diera la oportunidad de venir aquí y de presentaros, compartir con vosotros nuestra historia, que en el fondo es la historia de nuestra hija Bernadette, que ella es la importante. Nosotros aquí solo somos instrumentos para contar su historia. Y nada, quería también decir que me ha hecho mucha gracia el nombre de Bernardita y estoy cada vez más convencida de que las casualidades no existen, que esto es una diosidad en mayúsculas. Y bueno, para poneros en antecedentes, empezaremos contando que nos casamos en el 2011. En el 2000, bueno, tú me interrumpes porque yo me enrollo mucho. Yo soy el de las fechas. En realidad, cuando hables de fechas, mejor dime porque exacto. Yo soy más exacto. Sí, yo tengo memoria de pez. Nos casamos en 2011 proyectando una familia con muchos bebés, ¿verdad? Y luego los planes de Dios pues son otros de los que nosotros teníamos, pero bueno, nos casamos en el 2011, en el 2013 me quedé embarazada y tuve un aborto espontáneo. Ese verano lo pasé fatal, muy triste, un verano horrible. Y nos fuimos a Lourdes a rezar y allí delante de la Virgen me iluminé yo sola y le dije a la Virgen que si volvía a quedarme embarazada, que le prometía que se iba a llamar Lourdes, si tenía una niña. Meses después me quedé otra vez embarazada de una niña y a los 9 meses nace Lourdes. Y y pasaron los años y llegó la pandemia. Y a los pocos meses de la pandemia me quedo nuevamente embarazada y... Perdona, cariño, sí. Tienes que contar que a pesar de que estábamos en la pandemia, en verano 2020, como no, subimos a Lourdes. Sí. Y también dijimos, bueno, pues si nos funcionó con Lourdes la primera vez, habrá que volver otra vez a intentarlo, ¿no? Exacto, sí, fuimos a Lourdes, no me acordaba. Y también delante de la Virgen me iluminé y le dije, si tengo otra niña, se llamará Bernadette. Y se lo conté a él y me dijo, cuando vayas a prometer algo, me informas, ¿no? Un poco para consensuar el nombre, ¿no? Porque, bueno, Bernadette, pues es un nombre, no es que sea muy conocido, pero Nacho me dijo, bueno, Lourdes no te gustaba, Bernadette entiendo que tampoco. A ver, tengo que decir que a mí Bernadette en principio me quedé un poco sorprendido. Nuestros nombres habían sido otros, ¿no? Que no tenían en este caso mucho que ver, pero al final, como dice Olga, pues el de arriba sabe más, así que al final solo tienes que seguir un poco, dejarte llevar. Y nada, me quedo embarazada de Bernadette. Un año antes de quedarme embarazada, qué curioso, recibía señales con el nombre de Bernadette. O sea, me fui a Alicante a un congreso de trabajo, soy maestra de educación infantil, y allí en la Catedral de Alicante había una pancarta enorme que iba del techo hasta el suelo con la cara de Santa Bernadette, que iban a traer sus reliquias y demás. Y yo llevaba tiempo pidiéndole a Dios una señal, ¿no? De decir, bueno, pues no pidas tanto a un hermanito, a lo mejor no tiene que llegar. Yo le decía a Dios, mándame una señal para saber si tengo que seguir siendo pesada, rezando, o ya me olvido y me quedo con mi estupenda hija Lourdes, de hija única, y ya. Entro en la Catedral de Alicante, una pancarta enorme, y dije, madre mía, qué impacto, menuda señal. En el patio del cole, lo mismo, viene una profesora y me dice, he estado en Lourdes rezando y me he acordado de ti y te he traído una imagen. Abro el regalito y era una estampa de Santa Bernadette. También en la clase otro día llaman a la puerta y me dan una nota y me dicen, esta alumna tuya hoy coge el autobús, abro la nota y pone Bernardita no sé qué, y yo, no, si no va a mi clase esta niña. O sea, me pasé un año que yo llegaba a casa y le decía, otra señal. Bueno, en definitiva, que el día que fuimos a hacernos la eco, nos preguntó el ginecólogo, ¿queréis saber lo que es? Y le dije, no, si ya sabemos lo que es. Ah, ya os lo han dicho. No, nadie nos lo ha dicho, pero, o sea, tengo la certeza que viene de arriba. Y claro, me miraba como diciendo, está loca, ¿no? Y nada, pues fue una niña, evidentemente, o sea, después de tantas señales estaba convencida de que no iba a ser un pepito, ¿no? Porque es que hubiera sido un poco raro. Y nada, un embarazo todo normal, hasta la semana 20 de embarazo que pues el ginecólogo detectó una malformación cerebral grave, una disfunción
displasia de la unión mesencéfalo-diencéfalo. Muy poquitos casos en el mundo, seguramente habrá más, pero como no están documentados no les constaba. Y ahí empezó un poco nuestro periplo y un embarazo terrible, ¿no? Si con mi primer embarazo con Lourdes lo pasé muy mal porque tenía miedo a volver a tener un aborto, este embarazo, pues imaginaros, ¿no? Cada eco era peor que el anterior, todas las noticias eran terribles. Evidentemente nos propusieron interrumpir el embarazo, que esta mañana cuando escuchaba, ¿no?, a Mossèn Lluís explicar esto me ha hecho mucha gracia porque es que es lo que pensamos nosotros. O sea, en ningún momento nos dijeron ¿queréis abortar? No, la palabra fue ¿queréis interrumpir el embarazo? Y es que esto no es una película, o sea, tú estás viendo una peli, ¿no?, tienes pipí, vas al baño, paras la peli, vuelves y retomas la peli. Es que una vez abortas ya no hay vuelta atrás. Entonces usan palabras, ¿no?, las maquillan para que suene mejor. Les dijimos que en ningún momento íbamos a abortar, es decir, era nuestra hija, viniera como viniera, tuviese lo que tuviese y tirábamos adelante con lo que fuera. De hecho, en el hospital, como dice Olga, ¿no?, cada vez que íbamos, pues era, bueno, una amargura, porque realmente la niña, a pesar de que iba creciendo en semanas, a partir de la 20, pues nos iban diciendo cada vez que íbamos una cosa nueva, que tenía una cosita peor y una cosita peor y una cosita peor. Entonces, como dice Olga, al fin y al cabo, nosotros nos dimos cuenta que en los propios hospitales, que es precisamente un sitio donde se salvan vidas, ¿no? Los médicos luchan y a veces luchan con mucho ahínco para salvar vidas, que es imposible salvarlas. Pues nos estaban diciendo cada vez que íbamos, bueno, es casi prácticamente lo primero que nos decían, como si para nosotros fuera, bueno, pues un alivio, ¿no?, lo que nos iban a proponer y lo que nos proponían cada visita que íbamos. Siempre les pedíamos que nos dieran alguna buena noticia porque cada eco era peor que el anterior. En una eco me decían, es que tendrá los ojitos muy juntos. En otra eco, uy, ahora hemos visto que las orejas no sé qué. En otra eco, el riñón, pero si siempre nos habíais dicho el cerebro, bueno, pues ahora no sé qué del riñón, o sea, un drama. La cosa es que nos dijeron que no sabían si iba a sobrevivir al parto. Nosotros preparamos un cóctel de agua del Jordán y agua de Lourdes para bautizarla en el parto por si pasaba algo. Nacho entró en el paritorio, ¿no?, con la botellita. Yo me imaginé un parto lleno de médicos. La verdad que fue todo bastante bien. Tuvimos un ginecólogo de confianza que fue el que iluminó un poco la sala porque era todo un drama. O sea, él se estaba cambiando, me pusieron a mí en una sala, una cortina me separaba de una pareja que acababa de tener un bebé. Yo escuchaba, ¿no?, la felicidad de sus padres, el bebé como lloraba, yo sola pensando que iba a tener un bebé, que no sabía si iba a vivir, si no iba a vivir. Y... ¿Te acuerdas, cariño, cuando explica lo de Sharon? ¿Te acuerdas? Bueno, de hecho, antes de entrar a dar a luz a Bernadette, cuando estaban preparando a Olga, ¿no?, y estaba la enfermera que nos estaba explicando cómo iba a ocurrir todo, nos llamó mucho la atención porque lo primero que nos dijo fue, bueno, que sepáis que aquí os vamos a acompañar en el duelo, en el sentimiento. Y entonces, claro, cuando nos dijo eso, yo miré a Olga y le dije, oye, pero que se ha muerto alguien, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿Qué nos están explicando si la niña no ha nacido? Está claro que la niña pues ahí tiene un riesgo, desgraciadamente, de que pueda fallecer, pero que yo sepa, la niña de momento está bien, vamos a esperar a que nazca, ¿no? Sí, es verdad, no me acordaba. Es curioso porque al final las cosas malas las acabas olvidando y al final te quedas solo con lo bueno, ¿no? Pero yo recuerdo estar llena de cables, ¿no?, y tubos. Nacho estaba en el baño y vino esta chica y me dijo, bueno, o sea, me dio el pésame antes de que la niña hubiera fallecido, ¿no? O sea, como muy surrealista todo. Nada, entramos en el parto y o sea, durante el embarazo hicimos muchísimas cadenas de oración pidiendo un milagro, ¿no? Y
y la verdad es que estábamos convencidos de que ese milagro iba a ocurrir. O sea, siempre tuvimos a Dios súper presente, en ningún momento nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué a nosotros? Qué pena, qué desgraciados. O sea, no sé, o sea, siempre pensamos, ¿y por qué no? O sea, hay muchísima gente en el mundo, cada quien tiene su cruz, esto es lo que nos ha tocado y al final pues tiramos adelante con lo que tenemos. El embarazo, claro, es lo que dice Olga, ¿no? Está claro que era un embarazo muy complicado y en cierto modo era terrible porque todo el mundo quiere tener un bebé sano, ¿no? Pero sí que desde el minuto 1, cuando ya el primer día nos dijeron la mala noticia que la niña que nacería, ¿no? Aunque era muy pronto porque eran muy pocas semanas, pero la niña estaba claro que iba a tener algo muy grave y que eso le podía implicar de cara a su propio desarrollo, pues imaginaros, ¿no? Desde una niña que tuviera retraso mental, que no pudiera caminar, que no pudiera hacer lo que hacen todos los niños y lo que nos gusta ver que hacen todos los niños, ¿no? Pero vamos, desde el minuto 1, Olga y yo nos miramos y lo primero que dijimos fue, oye, a por todas, o sea, es nuestra hija, o sea, nosotros, tenga lo que tenga la niña, es nuestra hija y vamos a estar con ella y vamos hasta el infinito y más allá, como dice aquel. Nada, la niña nació contra todo pronóstico con una actividad cerebral normal, o sea, de hecho nos habían dicho a lo mejor hay que correr, a lo mejor la niña se muere en el parto. Nada, se la llevaron a la UCI y lo curioso es que los médicos estaban sorprendidos porque estaba mucho mejor de lo que nos habían dicho en el embarazo y yo pensé, ya está, este es el milagro por el que tanto habíamos rezado. Nos pasamos un montón de días en la UCI, muchísimas semanas, y la niña vivió 8 meses y siempre con la incertidumbre de saber cuándo, cómo y dónde. O sea, ya sabíamos cuál iba a ser el final del cuento, pero no sabíamos ni cuándo pasaría ni cómo pasaría. Esos 8 meses los recordamos como los más duros de nuestra vida porque fueron yendo y viniendo de hospitales. La niña nos dijeron que no podría ver, que no podía oír. La niña a mi hija y a mí nos veía y nos escuchaba porque yo le cantaba y la niña sonreía. Cuando yo me ponía delante de ella, la niña me sonreía. O sea que madre no quiere que su hija le sonría y que su hija le vea, ¿no? O sea que al final ese fue el regalo que nos llevamos, ¿no? Pues imaginaros estos 8 meses de complicaciones médicas, ¿no? La niña al final tenía epilepsia, con lo cual tomaba un montón de medicaciones, lloraba 4, 5 y 6 horas por las noches, nos partíamos la noche, yo dormía de 11 a 3 y él dormía de 3 a 7. Nos compramos un portasueros porque llevaba una sonda nasogástrica para alimentarla, para poder poner la bomba de leche, y le llamábamos el Ferrari porque es que allá donde íbamos con el carro, niña y Ferrari, ¿no? Con el gotero a todas partes, y salíamos a la calle con el gotero y la gente nos miraba, o sea, molestaban mucho las miradas de la gente, ¿no? Yo recuerdo pues que si no tienes un bebé al uso es como raro, ¿no? Este niño, ¿qué le pasará? Tal. Y verdad que lo comentábamos, alguna vez íbamos en tren y la gente se te queda mirando como, pero ¿y estos padres han tenido a esta niña? Qué pena, ¿no? O sea, te miran como con sentimiento de pobrecitos, qué pena, menuda hipoteca de vida, ¿no? Y la verdad que una vez nació la niña y falleció la niña, entendimos que el milagro no era su curación, o sea, la niña era el milagro en sí. O sea, gracias a su enfermedad y a su vida, nosotros somos lo que somos ahora, ¿no? Mejores personas, mejores cónyuges, mejores padres, y nuestra escala de valores ha dado un cambio radical, pero ¿no? De 180 grados. Está claro que nadie quiere tener un hijo con discapacidad ni un hijo enfermo, pero precisamente la discapacidad de nuestra hija es la que nos ha cambiado. No sé qué más querías decir. Pues básicamente Bernadette ha sido un regalo aquí en la tierra. Nosotros al principio pues no lo entendíamos, no os voy a engañar, como dices tú, pues nadie quiere tener un niño con problemas, pero
Como dice mi esposa, el hecho de que esta niña, nuestra hija, haya compartido estos 8 meses con nosotros, pues nos ha cambiado radicalmente la vida, nos ha hecho otro tipo de personas, nos ha hecho desde luego mejor matrimonio. Y bueno, solo podemos darle gracias a Dios por su envío. Recuerdo que una vez cuando estuvimos en Lourdes, bueno, Olga, como empezáis a ver, pues es una mujer muy de señales, y uno de los viajes, ya cuando había fallecido Bernadette, pues ella esperaba algún tipo de señal, ¿no? Ahí estando en Lourdes, rezando ante la Virgen. Y el día que nos íbamos, cuando ella estaba un poquito desanimada, yo le preguntaba: ¿qué te pasa, cariño? Y dice: bueno, este viaje pensaba que era otra cosa, ¿no? Pensaba que de alguna manera conectaría con la niña. Y fue muy bueno porque justo antes de marcharnos, cuando vamos a Lourdes, vamos a hospedarnos en una casa con monjitas, y una de las monjitas, bueno, empezamos a hablar de Bernadette, y entonces le dijo a Olga una frase que en ese momento a ella pues le llegó al alma, ¿no? Y le dijo: es que Olga, Bernadette era una niña para el cielo. Y entonces en ese momento pues Olga encontraste, ¿no?, la iluminación y el sentido realmente que habías ido a buscar ahí, y eso te conectó con Bernadette, ¿no? Acaba de venirme a la mente que mucha gente nos da palmaditas en la espalda, ¿no? Y nos dice: qué valientes, padres coraje, ¿no? Esas cosas bonitas que se suelen decir, ¿no? Y justamente nosotros no tenemos nada de conciencia de esto, o sea, al contrario, nosotros decimos, bueno, si acaso valientes en tirar un embarazo cuando nadie apostaba por ello, los médicos principalmente y el entorno. Pero una vez el bebé ya lo tienes aquí, yo creo que hemos hecho lo que haría cualquier padre cuando ya tiene al niño aquí, que es quererlo, cuidarlo y tirar adelante. De hecho, a ver, hay momentos pues lógicamente lo pasas muy mal. No os voy a negar que hay momentos que piensas: ¿por qué a mí? Nosotros que teníamos el deseo, ¿no?, que esta niña era tan buscada, y sabíamos que de un momento para otro, porque la niña desde que nació, de hecho ya podía haberse ido al cielo nada más nacer, pero nosotros decía que lógicamente pues teníamos momentos de debilidad, ¿no? Pero eran momentos muy concretos, y esta niña en definitiva pues como os hemos explicado pues nos ha cambiado la vida. En realidad nos ha cambiado la vida, y desde luego lo mejor que hemos podido hacer, cosa que eso sí en ningún momento estuvo en duda, pues fue verla nacer y que nos acompañara estos 8 meses que estuvo con nosotros. A mí tengo que decir que nunca me llegó a sonreír, pero nunca me ha importado, porque al menos sí que a su madre y a su hermana pues sí que le sonreía, ¿no? Entonces ahora no me cabe duda que seguro que me está mirando ahora y se estará sonriendo escuchándome decir estas cosas. Ahora que dices esto, era un tema de frecuencia, ¿no? O sea, estamos convencidos que lo que eran agudos lo oía, entonces como tienes una voz grave, pues no te oía. Pero recuerdo que en el funeral de la niña, Nacho habló y dijo con una cosa que me sorprendió mucho, ¿no? Dijo: yo con esta niña he aprendido la típica frase de las pelis, ¿no? La de dar sin esperar nada a cambio, porque dices que era mi hija, no me veía, no me oía, o sea, no tenía feedback con ella, pero es lo que aprendí, o sea, el amor con mayúsculas, ¿no? Y un poco para que entendáis también la historia, y bueno, deciros que yo soy adoptada. Entonces está claro que yo soy la primera que piensa que hay otras opciones antes del aborto, con lo cual es que mi hija Lourdes ahora está muy en el tema de bebés, barriga, embarazos y demás, ¿no? Entonces es un tema que hablamos mucho con ella. Y el otro día, hablando con ella, me dijo: mamá, porque claro, si tú eres adoptada, tú tenías unos papás biológicos, ¿no? Sí. Y yo tengo abuelos biológicos. Bueno, no sé si se les tiene que llamar así, Lourdes, tal.
Y entonces le explicamos mucho todo esto de la adopción, ¿no? Lo entiende perfectamente, está súper orgullosa y yo soy la primera, ¿no? O sea, la gente tiende a verlo como un trauma, pobrecita, es adoptada. Yo creo que debo ser de las pocas personas que estoy súper orgullosa, que lo digo allá donde voy, ¿verdad? Y si mis padres biológicos no hubieran dado un sí a la vida, yo no estaría aquí y yo no hubiera tenido a mis hijas, que para mí son mi mayor regalo, ¿no? Entonces, desde luego hay otras opciones antes del aborto y me parece que la adopción es una decisión 100% difícil, ¿no? Llevar 9 meses en la barriga a un bebé y luego dárselo a otra familia, desprenderte de él para darle una mejor vida. Lourdes me pregunta mucho ¿y por qué? ¿Y cómo fue? Y pues evidentemente no sabemos nada, la verdad, no me importa si fue una violación no deseado, que no pudieran, que la obligaran, o sea, al final eso es secundario, es lo de menos, o sea, lo importante fue el sí a la vida, ¿no? Como el que dio la Virgen, y que gracias a ello estoy aquí y mis 2 hijas han nacido. Y para mí poder conocer a mi hija Bernadette fueron pocos meses, pero me ha compensado totalmente. Está claro que el amor va de la mano con el sufrimiento en todos los aspectos de la vida. Entonces hemos sufrido, sí, pero hemos amado mucho también. Y no lo cambiaríamos por nada y evidentemente volveríamos a vivirlo 1000 veces más, aún sabiendo todo lo que conllevaba y todo lo que sufríamos. Sabemos que ella ahora está en el cielo y que está en un lugar mejor y que ella no sufre, pero humanamente y egoístamente nosotros quisiéramos tenerla aquí en la tierra, por supuesto, pero aún así lo mejor que hemos hecho en esta vida ha sido tirar adelante ese embarazo y luchar por nuestra hija. Sí. Bueno, yo creo que hoy ha sido una jornada espectacular. Es la primera vez que venimos, gracias, como decía Olga, Alicia sobre todo. Bueno, todos lo hemos oído, ¿no? Lo que ha dicho Musen y lo que ha dicho Stefano. La sociedad hoy en día pues nos empuja a todos a vivir cosas que no deberíamos vivir y tenemos que luchar para erradicar este mal, ¿no? Este mal que es el principal mal de hoy en día. Lo hemos escuchado muchas veces. ¿Cómo no va a haber guerras si existe una cosa como el aborto, ¿no? Entonces hay que luchar para hacer ver a esas mujeres, a esas familias, que realmente hay otra opción, ¿no? Y la otra opción pues es la vida, y hay que apostar por la vida, pero de todas. Entonces yo creo que a veces los católicos también nos puede un poquito la desgana, ¿no? Y a veces a mí me pasa, lo dicho, pues tienes momentos de decir, ¿qué puedo hacer yo ante estas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos en la pobreza, ¿no? En la cantidad de niños que mueren cada día, a veces la desesperanza te hace pensar por un momento, pero yo que soy un alma en medio de 8.000 millones de personas, ¿qué puedo hacer para parar esto? No puedo hacer nada. Pues no es cierto. Lo primero que podemos hacer, sin ninguna duda, como todos sabemos, es rezar. Tenemos el arma más importante que podemos tener, que es rezarle a Dios, rezarle a nuestra Madre en el cielo, ¿no? Con eso ya sería prácticamente suficiente. Pero bueno, hay que luchar y hay que ponerse manos a la obra y acabar de verdad con esta lacra. Y sobre todo, no hay que olvidar una cosa. Desde luego, no podemos eliminar nosotros como personas individualmente ni el aborto en el mundo entero ni el hambre en el mundo entero, pero para una sola persona que sí lo hagamos, para esa persona marcamos la diferencia. Entonces, al final, como dijo aquel, no podemos barrer el mundo entero, pero quizás deberíamos pensar en barrer únicamente nuestra propia parcela. Entonces, en ese sentido, pues hay que ponerse manos a la obra y no desistir.
Nosotros cuando hicimos cadenas de oración, a mí me impactó mucho porque pensaba, ostras, esta niña está en la barriga y tan pequeñita que es y enferma, está haciendo cosas grandes, ¿no? Yo tenía una amiga que me dijo, mira, ya sabes que hace 20 años que no piso una iglesia, pero que sepas que por la cadena que estáis haciendo he entrado en una iglesia, he puesto una velita y todo por tu hija. Con lo cual Nacho y yo pensábamos, ostras, si dentro de la barriga ya está consiguiendo estas cosas, imagínate cuando salga, ¿no? Cuando nazca. Y la verdad que hemos visto, os podríamos contar 20.000 anécdotas, pero es impresionante ver cómo de algo tan pequeño acaba saliendo algo tan grande, ¿no? Así que nada, supongo que los que estamos todos aquí somos gente de rezar, ¿no? Pero los que no, pues os animamos a que es un buen momento para empezar y que os encomendéis a nuestra hija, porque estamos convencidos que desde el cielo lo consigue cosas que desde aquí no podemos. Así que nada, muchas gracias por escuchar nuestra historia.